para entonces vamos a transmitir por las dos redes. A mis hermanos que están por allí también, muchas bendiciones, es muy agradable poder compartir esta tarde con todos ustedes. Y bueno, les traje un material, como ustedes saben, lo mío no es como lo del rabino, el rabino les trae algo contundente, algo fuerte, yo les traigo el postre, pero que sé que les va a gustar también, este postrecito bien sabroso. Bueno, dice que siempre los que somos un poco gorditos nos referimos a la comida normalmente, pero bueno, vamos a hablar del corazón. ¿Qué significa guardar tu corazón? Vamos a ver. Allí tenemos en Proverbios. ¿Están preparados? Apaguen sus micrófonos para que entonces... ¿Quién es? Ok, ahora todos por favor apaguen sus micrófonos para que entonces... Sí, Reni, apaga tu micrófono, exacto, y ahora sí ya podemos empezar el estudio de hoy. Entonces, ¿qué significa guardar tu corazón? Nos dice allí Proverbios 4, 23, 26. Nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Qué tremenda palabra, ¿no? Si uno analizara cada una de ellas, en todo lo que esto encierra. Entonces, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Cuando Salomón se refiere a guardar el corazón, él realmente quiere decir la esencia interna de una persona, los pensamientos, sentimientos, deseos, voluntad y decisiones que hacen lo que una persona es. La Biblia nos dice que nuestros pensamientos a menudo determinan lo que llegamos a ser. Está allí en Proverbios 23, 7 y 27, 19. A ver quién tiene allí Proverbios 23, 7, para que por favor, si es rápido, tenga esa lectura. Proverbios 23, 7. ¿Alguien lo tiene por allí para que lo lea? Porque cuál es su pensamiento, Pensamiento. Que su majestad come y bebe, te dirá, más su corazón no está contigo. A ver, léelo de nuevo, porque estaban leyendo dos personas al mismo tiempo. Que lea, ¿quién va a leer? Franklin. Y ahora Reni lee el otro que te voy a dar. Ajá, Franklin, lee nuevamente. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el que come y bebe. Te dirá, su corazón no está contigo. No se escucha bien, lee de nuevo. Me acerco. Ajá. 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él come y bebe. Te dirá, mas su corazón no está contigo. Ok. Tal cual es su corazón, así es él. Y 27:19, hermano Reni, ¿qué dice? 27:19. Reni. Prende el micrófono. Lo leo. Ajá, léalo, Irma. Que tiene el micrófono apagado, Reni. Como el rostro en el agua es reflejo del rostro, así el hombre se refleja en el corazón del hombre. Ajá. Lo vuelvo a repetir porque... Ajá. Como el rostro en el agua es reflejo del rostro, así el hombre se refleja en el corazón del hombre.
Ok, gracias pues. Bueno, ahí estamos viendo. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta palabra? Que en nuestro rostro se va a reflejar lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. La mente de un hombre refleja lo que realmente es, no solo por sus acciones o palabras. Es por eso que Dios examina el corazón de un hombre, no simplemente su apariencia externa y lo que aparenta ser, ¿no? Allí lo dice Primera de Samuel 16:7. Entonces, lo primero que quiero que analicemos, o sea, el Señor siempre va a ir a lo profundo de nuestro corazón, porque en el corazón es donde realmente está el sentimiento de la persona. A veces nosotros físicamente podemos demostrar de repente una sonrisa a alguien y resulta que por dentro nosotros no queremos nada con esa persona, pero nosotros le aparentamos una simpatía, pero nuestro corazón no. Recuerden que una de las cosas que Hashem muchas veces reclama al pueblo, le dice: de labios me alaban, mas su corazón está lejos de mí. Por eso quiero que examinemos este tema. Por favor, apaguen los micrófonos para que no haya interrupciones. Bien, así como hay muchas enfermedades, pongan atención que sé que esto les va a gustar muchísimo. Así como hay muchas enfermedades y trastornos que pueden afectar el corazón físico, hay muchas dolencias del corazón espiritual que puede afectar el crecimiento y el desarrollo como creyente. Por ejemplo, la arteriosclerosis es un endurecimiento de las arterias debido a la acumulación de placas de colesterol y cicatrices en las paredes arteriales. Endurecimiento del corazón espiritual también puede ocurrir. El endurecimiento del corazón se produce cuando se nos presenta la verdad de Dios y nos negamos a reconocerla o aceptarla. Entonces imagínense ustedes, existe la arteriosclerosis espiritual. ¿Cuándo? Cuando tenemos el corazón endurecido, o sea, escuchamos la palabra, pero no causa ningún efecto en nuestro corazón. O sea, a veces, mis amados, las enseñanzas se quedan en el intelecto. Pero las enseñanzas no solamente se pueden quedar en nuestro intelecto, tienen que llegar a lo profundo de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Por ejemplo, una persona que tiene el vicio de fumar, ella sabe perfectamente todo el daño que le causa el cigarrillo, sabe qué hace el humo, qué hace la nicotina dentro de su sangre. Sin embargo, aunque lo entiende en su mente, como no lo llega a entender en su sentimiento, en sus emociones, sigue fumando. Y eso es lo que se está refiriendo a esto. O sea, esta arteriosclerosis espiritual. Puedes recibir la palabra, puedes ser creyente, puedes asistir a las clases, asistir a las reuniones, escucharla para allá, pero la palabra rebota, hace puin, 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 pero no llega a entrar en el corazón. Aunque Egipto fue afligido con calamidades una tras otra, cuando el faraón se negó a liberar a los israelitas de su esclavitud, él endureció su corazón contra la verdad de que Dios Todopoderoso quería liberar a su pueblo de Egipto. Y ahí, bueno, eso es un tremendo ejemplo, ¿verdad? Él veía los milagros que hacía el Eterno, las plagas que caían sobre Egipto, que se supone que no era como uno se las imagina así, ¿no? Como las películas de Hollywood. Que caía la plaga hoy y mañana se desaparecía. Esas plagas cuando caían tomaba unos días y para desaparecer otros días y para que sanara lo que estaba afectado por la plaga pues otros días. Entonces no sabemos en sí cuánto tiempo tomaba cada plaga. Pero así todo el corazón de el faraón seguía endurecido. A ver, alguien que me busque allí el Salmo 95, 7 y 8, por favor, que lo lea. A ver, ¿quién dice yo? Hermano Reni, lea usted ahí que hace rato que usted está intentando leer y no termina de leer. ¿Está allí? Reni. ¿Qué salmo es? Ya espérate, ven, Salmo 95, versículos 7 y 8. ¿Cuál es el salmo? 95, 7 y 8, va a leer Reni. Se entrecorta
No se oye bien. ¿Ya lo tiene, Reni? A ver, estimado, por favor, les voy a pedir una colaboración. Discúlpeme. Por favor, los amados, desconecten la videocámara un momento para que baje el tránsito de los datos. Y la única que va a tener la cámara activada por el momento va a ser la red. Por favor, hagamos ese trabajo para que puedan fluir mejor los datos. ¿Ya lo consiguió, hermano Reni? Reni, lea. No, lo que pasa es que tiene mucha baja luz y no me deja leer bien. Entonces, ahora puede volver a mencionar eso que quería que buscara una persona. a ver, ¿quién más puede leer el Salmo? Ajá, 95. 7 y 8. 95 versículos 7 y 8. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto. Ajá, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Ya lo leyó completo? Sí. Ok, gracias, hermano Franklin. Entonces, el rey David le suplicó a su pueblo para que no endurecieras sus corazones en rebelión contra Dios como lo hicieron en el desierto. De hecho, hoy sigue diciendo esa misma palabra el Eterno. No endurezcas tu corazón. No veas los temas que Hashem te envía y los pase como quien pasa la página de un libro. Porque cuando nosotros estamos en las cosas espirituales, mis amados, no estudiamos por estudiar, o sea, no, bueno, yo escuché una parashá, yo escuché tal estudio, eso tiene que hacer un efecto en nosotros. Ese es el propósito que tiene estudiar las cosas espirituales. No es como leer cualquier libro para entretenerse un rato, distraerse y decir a mí me gusta mucho la lectura. Cuando nosotros estamos en las cosas espirituales es porque lo que voy a recibir tiene que hacer algo en mí, una transformación, enseñarme algo, pero me tiene que dar un mensaje. Ese es el verdadero sentido. Y hay muchas cosas que pueden endurecer el corazón, pueden llevar a una persona a negar incluso a Dios. Y al igual que el colesterol bloquea el flujo sanguíneo, no permiten que el creyente tenga un libre fluir de la paz y las bendiciones del Eterno que se derivan de la obediencia. Nosotros podríamos decir, ¿qué puede endurecer mi corazón? A veces las pruebas endurecen el corazón. A veces cuando el Eterno no nos responde a nosotros algo que le hemos pedido con toda la fuerza, con todo el anhelo de nuestro ser, le pedimos algo y el Señor vemos que no nos responde. Entonces eso a veces endurece el corazón. También cuando hemos confiado en alguien, hemos depositado nuestro amor hacia una persona creyente, vamos a verlo desde ese punto de vista, y entonces esa persona nos defrauda. Hay muchas situaciones en la vida que puede ir endureciendo el corazón y quitándonos la sensibilidad. Bueno, de eso tenemos que protegernos. Proteger que estas pruebas que nos toca vivir, amados, no permitan que se cree ese colesterol espiritual en nuestros corazones y nos volvamos rígidos y no nos entren, como dicen por allí, ni balas. Nos dicen, nos hablan, pero nada, no hay cambio, no hay transformación, no nos hace ningún efecto. Hay otro problema del corazón también, los soplos cardíacos, fíjese, son patrones de flujo anormal debido a la falta de la válvula cardíacas, de las válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas actúan como puertas para evitar el reflujo de sangre hacia el corazón. Los soplos del corazón espiritual ocurren cuando los creyentes participan pongan atención, en las quejas, el chisme, los conflictos y las peleas. A los creyentes se les atribuye
en repetidas ocasiones que eviten las quejas, las murmuraciones y el descontento. Entonces a eso le podemos llamar soplos del corazón, ¿ah? Que no permiten la fluidez de la sangre. Dice que obstruye la fluidez de la sangre. ¿Qué es esto? Obstruye que la palabra del Eterno haga efecto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la persona puede andar en chismes, o la persona vive quejándose de todo, todo lo que decíamos anteriormente. Entonces esto pues resulta como en un soplo, los chismes, los conflictos, las peleas. El Señor, mis amados, nos mandó a ser gente de paz. Nosotros tenemos que analizarnos, ¿sabe? A veces los árboles tienen muchas ramas secas que no dejan que el árbol crezca con frutos, con muchas hojas, que sea un árbol fructífero. ¿Por qué? Porque hay esas ramas que interfieren que sea un árbol fructífero. Y eso, todas estas características pues de la persona, ya sea el chisme o el conflicto, las peleas, las quejas, son ramas que afean el árbol y no dejan que el árbol dé el fruto que él quiere dar, pues. Entonces, decía la última parte, los participantes en estas actividades, les voy a dar aquí unos pasajes bíblicos para que tomen nota. No voy a poder decirles que los lean porque entonces se nos va mucho tiempo. Juan 6:43, por favor tomen nota. Juan 6:43 y Filipenses 2:14. Por participar en estas actividades, los creyentes cambian su enfoque y se alejan de los planes, propósitos y las bendiciones pasadas de Dios a las cosas del mundo. Dios ve esto como una falta de fe, y sin fe es imposible agradar al Eterno. ¿Por qué? Porque comenzamos a actuar como el mundo actúa, como actúa una persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene al Eterno en su corazón. Entonces comienza a repetir las cosas que hace una persona pues que no ha tenido ese encuentro con el Eterno. Bien, en cambio a los creyentes se les instruye para que se esfuercen por estar contentos en todas las cosas, confiados en Hashem, para que provea lo que necesita de acuerdo al tiempo de Él. ¿Verdad? Cuando aprendemos, mis amados, a confiar en Hashem, a creer en su palabra, a creer en sus promesas, entonces no vamos a ser personas que nos vamos a estar quejándonos, no vamos a estar peleando, no vamos a ser personas conflictivas. Hashem nos ha llamado a ser personas de paz. Entonces, fíjese cómo compara aquí. Por eso que cuando el Señor habla del corazón, tiene una enseñanza muy grande. Si uno lo repite y lo ve así como, ¿verdad? Ese musculito allí, rojito, que está aquí en el pecho, y lo ve de una forma liviana. Pero Hashem cuando dice algo, mis amados, siempre lo dice con mucha, mucha profundidad. El segundo paso para guardar el corazón es protegernos de entonces un espíritu de queja y cultivar un espíritu de gratitud y confianza. Cuando a usted le quiera salir una queja de sus labios, no de esa palabra salga de sus labios. Usted allí diga, gracias Señor, gracias Señor. ¿Por qué? Porque con eso va a salir ganando, ¿sabe? Las bendiciones las va a ver mejor. Bien, la insuficiencia cardíaca es una incapacidad del corazón para bombear la sangre correctamente a través del cuerpo debido a debilidades dentro de sus paredes. Le voy a volver a repetir esto. La insuficiencia cardíaca es una incapacidad del corazón para bombear la sangre correctamente a través del cuerpo debido a debilidades dentro de sus paredes. La insuficiencia cardíaca puede ser resultado de la hipertensión, presión arterial alta, el infarto de miocardio, ataques al corazón y agrandamiento anormal del corazón.
Los equivalentes espirituales son, ponga atención, el enojo, el ceder a la tentación y el orgullo. La ira actúa como un veneno en el cuerpo, tanto física como espiritualmente, y hace que un creyente sea más vulnerable a la tentación de hacerle daño a los demás con nuestras acciones y palabras. En Efesios 4, 31 y 32 nos ordena: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como el Eterno también os perdonó a vosotros en Mashiach. Fíjese que en estas palabras que he leído, cuánta riqueza encierran, cuánta riqueza, pero las tomamos en cuenta, realmente las absorbemos dentro de nosotros y las practicamos. Porque aquí nos está diciendo de sentimientos que oscurecen la vida espiritual cuando no los controlamos. Uno es, fíjese, les voy a volver a repetir, amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Sabe? Muchas veces sucede en la vida de un creyente que dice, bueno, yo ya no bebo, yo no me drogo, no fornico, no adultero, no me emborracho, y dice, no, este tipo de pecados pues que son muy visibles. Pero en nosotros, los hijos de Hashem, hay pecados que físicamente, superficialmente son invisibles, no se ven. Pero la amargura es un pecado, mis amados. Un hijo del Eterno no puede ser una persona que vive en amargura, porque la amargura es un veneno, como lo decíamos anteriormente. El enojo, una persona que siempre está enojada, que siempre está de mal carácter, que pelea con todo el mundo, una persona que tiene ira constante, que parece que todo le irrita, todo le molesta, una persona que vive gritando, que no controla su forma de dirigir sus palabras. Y la maledicencia, que eso no es que usted dice, ay, maldito tal, maldito el otro, no, sino que cuando usted se enoja por cosas triviales, ¿verdad? Que de repente va manejando y una terrible cola y usted empieza, ¿cómo es posible esta cola? ¿Hasta cuándo? Eso son maledicencias, mis amados. Y cuando dice toda malicia, ¿verdad? Cuando, bueno, en malicia uno puede decir la persona que desconfía de otro, que siempre está pensando mal o que hace las cosas con otras intenciones. ¿Y qué nos dice entonces? Como siempre, es algo que nosotros tenemos que aprender de la palabra. Cuando nosotros quitamos algo malo, tenemos que poner allí algo bueno para que no quede hueco. Acuérdese siempre que cuando Yeshua dijo, cuando la casa está limpia, ¿verdad?, vienen entonces unos espíritus malos y se meten allí. ¿Por qué? Porque dice, está limpia pero vacía. Entonces nosotros siempre debemos ocuparnos. Si yo sufría de enojo, no, ahora el enojo lo tengo que transformar. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como el Eterno también perdonó a través de nuestro Yeshua HaMashiach. Eso son, ¿sabe? El aprender a hacer este tipo de cosas es practicarlo, practicar la misericordia, practicar la benignidad. Y nos vamos a dar cuenta que las emociones y los sentimientos de nuestro corazón cambian completamente. Cuando usted deja que sea la benignidad que aflora en su ser, el sentimiento que va a sentir es dulzura, es paz, es tranquilidad en su espíritu. Pero cuando usted deja salir la ira, deja salir el enojo, la maledicencia y todo eso, ¿qué siente después? Su corazón lo siente amargado, tiene como un sabor amargo en los labios, en la boca, porque hay algo desagradable que no le hace bien, por supuesto, a su salud tampoco. Como creyentes, está atrapado en una constante e intensa guerra con fuerzas demoníacas. Muchos de nosotros nos volvemos tan decididos en librar de guerras espirituales externas que nos olvidamos en gran parte de nuestra batalla. No es con fuerzas externas,
sino con nuestra propia mente y pensamientos. En estos días yo comentaba en una de los programas radiales, donde nosotros a veces queremos luchar por las cosas superficiales, ¿no? Y estamos echando demonios para allá y echamos demonios para acá y todo eso, pero a veces es dentro de nosotros, en nuestra propia mente, donde tenemos la batalla, mis amados. Como lo dice allí Santiago 1, 14 al 16. Nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades, y eso es algo que incluso se lo tenemos que pedir al Eterno para que Él nos revele a través del Ruaj, y nosotros mismos analizarnos, amados, cuáles son nuestras debilidades. ¿Para qué? Para que nosotros podamos superar esas debilidades. Fíjense lo que dice, por vuestra propia concupiscencia, porque aún sabiendo cuáles son nuestras debilidades, no tratamos de solucionar eso, sino que seguimos cargando por largo tiempo con esas debilidades, que son las que nos traen terribles consecuencias después. El pecado siempre comienza en la mente. Un pecador primero debe concebir y pensar en esa acción pecaminosa antes de que realmente la lleve a cabo, que era lo que nos decía el versículo. Por lo tanto, la primera línea de defensa debe ser el negarse incluso a contemplar la posibilidad de una acción ilícita. El apóstol Pablo nos dice que llevemos cada pensamiento cautivo de manera que sea conforme a la voluntad del Eterno. Lo dice allí en 2 de Corintios 10, 3 al 5. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que estar alertas para reconocer dónde puedo caer y evitarlo, mis amados. Por ejemplo, si usted tiene amistades que les gusta el chisme, les entretiene el chisme, ¿usted cómo se va a ir a tomar una taza de café y va a pasar 2 horas con una persona que sabe que le gusta el chisme, que sabe que le gustan los cuentos? No, usted tiene que apartarse de las personas así. Entonces somos nosotros los que tenemos que cuidarnos. En Proverbios 16, 18 nos dice que el orgullo conduce a la destrucción. Y Proverbios 16:5 dice, abominación es al Eterno todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Esta es la otra parte. El orgullo fue el gran pecado de Satanás, cuando pensó que podría ser como Dios e incitó a una tercera parte de los ángeles a un intento de golpe de estado allá en el cielo. Desde allá ya existía, ¿no? Ezequiel 28:17. Por esta razón, Satanás fue arrojado del cielo. También Satanás tentó a Eva en el jardín del Edén, apelando a su ego. Él le dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como el Eterno, sabiendo el bien y el mal. Eso está allí en Génesis 3:5. Eva deseaba ser también sabia como Dios, por lo que se rindió al consejo del enemigo para comer del fruto del árbol. Por lo tanto, el orgullo también fue la caída del hombre. Y Satanás no quería que el hombre obedeciera al Eterno, sino que se convirtiera en su propio Dios, determinado por sí mismo la realidad, el sentido y la ética. Esta filosofía satánica es la filosofía fundamental de la hechicería, el humanismo secular y el misticismo de la nueva era. Cada vez que una persona dice, de mí nace el poder, de mí sale el poder, yo tengo el poder, ya está mal, está errado. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de Hashem, mis amados. ¿Cuántas veces, por lo menos se lo digo personalmente, yo me acerco a Hashem en oración y yo le digo, gracias Hashem por mis debilidades, gracias por mis debilidades, porque por ellas sé cuán apegada tengo que estar a ti, cómo tengo que estar aferrada a tu zig-zig, cómo tengo que estar aferrada a tu manto, porque soy débil, porque
¿Qué es el orgullo? ¿Qué es la soberbia, mis amados? Cuando una persona no busca de Hashem, cuando no se aparta de estar con Él, es soberbio, son orgullos solapados, mis amados. Cuando una persona dice siempre, tengo mucho que hacer, no tengo tiempo para orar, yo en la mañana tengo que salir corriendo a trabajar, no me da tiempo de meterme allí a orar, pero yo sé, el Señor está conmigo, yo estoy con el Señor. No, mis amados, eso es orgullo. Nosotros necesitamos apartarnos a estar con Hashem, necesitamos recibir de su palabra, necesitamos sentir que Él nos protege, nos cuida. Por eso nos decía Pablo que en algunas cosas tenemos que ser como niños. Y él se refería a esto. Ser como niño, en el buen sentido de la palabra, es depender verdaderamente de Hashem. Saber que de Él emana nuestra fuerza, de Él emana nuestra fuerza espiritual. De Él es que nosotros dependemos. Y por eso tenemos que suplicar y por eso tenemos que pedir. Leía hace un tiempo atrás que uno de los errores tal vez de nuestro pueblo fue cuando le dijo a Hashem, haremos y entenderemos. Depositaron toda su fuerza en ellos mismos. Y ese es el error que muchas veces nosotros cometemos. Creemos que todo va a depender de nosotros mismos. Pero miren, mis amados, nosotros tenemos que usar la fuerza de voluntad, tenemos que usar el carácter, tenemos que usar el dominio propio. Pero ¿cómo lo vamos a usar? Cuando nosotros nos apegamos a Hashem, cuando leemos su palabra y cuando nos metemos en oración, entonces estamos absorbiendo de esa rica savia que es la que nos va a fortalecer. Pero cuando quiero depender solamente de mi fuerza, entonces cuando caigo en un grave error. Entonces, ya para cerrar, evitar el enojo, el orgullo y la tentación también son elementos esenciales para guardar el corazón. El apóstol Pablo nos instruye, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso está allí en Filipenses 4:8. Y hay pasajes bíblicos, mis amados, que a veces, ¿sabes?, vale la pena escribirlos en grande y pegarlo en la nevera, pegarlo en el espejito de allá de su habitación y tenerlo presente. Yo incluso ayer tenía un mal rato porque no estoy acostumbrada a que me quiten el agua, me quitaron el agua. Y yo le decía a mi esposo, ¿cómo es, Esteban, que se dice todo es para bien? ¿Cómo es que se dice en hebreo? No, la otra. No me acuerdo ahora. Bueno, ve, por eso hay que escribirlo. El rabino sí me lo dijo ayer. Todo es para bien, todo es para bien. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos presente esa palabra, que a mí se me fue en estos momentos, yo ayer me la sabía, pero si uno las escribe, las tiene presente, mis amados, y la lees, y la lees, y la lees, oye, en algún momento esa palabra tiene que hacer medida en tu corazón. Todo es para bien, y aunque sean cosas que te fastidian, que te molestan, pero dice que todo es para bien, como este versículo que está allí en Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, fíjese las claves que el Eterno nos da en su palabra, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué caemos, amados, en estrés? ¿Por qué caemos en esos ataques de nervio, de desesperación? No lo pasamos por este filtro, mis amados. Nosotros tenemos que aprender a confiar verdaderamente en nuestro Redentor. O sea, mientras nosotros no confiemos verdaderamente en nuestro Elohim, vamos a caer en la queja, vamos a caer en el temor, en el miedo, muchísimas otras cosas, mis amados, que nos van a afectar espiritualmente y nos van a robar la paz, nos van a robar esa comunión con el Padre. Así que cuidemos nuestro corazón, amados, cuidemos nuestro corazón de la arteriosclerosis, del soplo y de los otros males, porque ahí les di yo varios tips para que podamos cuidar nuestro corazón. ¿Para qué?
para que tengamos una vida sana, así como físicamente, también espiritualmente, poder ser personas que reflejemos verdaderamente ese gozo, mis amados. El Señor dice, nos decía allí a través de Pablo, estad siempre gozosos, estad siempre gozosos. Cuando una persona cae en estrés, mis amados, cuando cae en la desesperación, cuando el gozo no es su ejercicio diario y se deja llevar por las preocupaciones, estamos rodeados de muchísimas dificultades por todos lados, más pues aquí en Venezuela ya sabemos cuál es nuestra situación. Sin embargo, Hashem dice, gozaos en el Señor, nos dice a través de Pablo, nos dice que tengamos paz, nos dice que llevemos todas nuestras cargas, aquello que nos tiene, si podemos decir, estresado, que lo llevemos a Hashem, que lo pongamos en sus manos. Dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, porque yo os haré descansar. ¿Cuántas enfermedades, mis amados, nos evitaríamos si nosotros creyéramos verdaderamente a esta palabra? Que cada vez que tenemos una carga sobre nuestras espaldas y sentimos que ya no podemos más, tomemos esa carga y se la entreguemos a Hashem. Y vamos a ver cómo nuestro corazón entra nuevamente en shalom, entra nuevamente en paz y podemos vivir como Hashem quiere, en sosiego, con tranquilidad. Bien, mis amados, si alguien quiere, ¿sí? Bueno, mis amados, allá, pues todas las personas que se comunicaron a través de Instagram, nuestros más cordiales saludos, gracias por estar ahí con nosotros, muchísimas bendiciones para todos y nos volvemos a escuchar el próximo Shabbat a las 5 de la tarde. Shalom. Mira, ya.